Muy buenos días. Hacemos en este libro el acompañamiento de Monseñor Camilo Castrellón Pisano, quien es uno de los del grupo de pedagogos, sacerdotes y quien participó directamente y constituyó los elementos fundacionales en relación a los principios filosóficos y pedagógicos que iban a regir esta propuesta pedagógica que busca atender a la población con mayor vulnerabilidad, en su momento con los niños, y por supuesto la búsqueda es que estos lineamientos sigan orientándose hacia responder a la población de mayor vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad de Bogotá, en el marco, en este momento, de la alcaldía del distrito, en un lineamiento que nos ha dado en lo que hace referencia a un nuevo contrato social. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por permitirnos, a la luz de esos primeros lineamientos, continuar con una reflexión frente al modelo pedagógico del IDIPRO. Muchas gracias por esta invitación. Es muy hermoso. Después de 40 años que yo salí del programa, yo estuve desde la fundación hasta 1980, volver a encontrarme con el programa Bosconia La Florida, encontrarme con IDIPRON. Un saludo muy particular al señor director, al doctor Carlos Marín. Muchas gracias por esta invitación. Lo mismo que a la doctora María Isabel, a los educadores, a los niños y a los jóvenes, a muchos de los egresados que seguramente caminamos juntos, al personal de la Universidad Pedagógica. Fue, como comento, una experiencia muy linda que nació también en una época muy especial. De modo que gracias por esta posibilidad de recordar juntos un caminar muy hermoso y al mismo tiempo con horizontes de futuro en esa época. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias por su saludo y especialmente por su presencia. Monseñor, usted ha determinado llamarle a esta propuesta un modelo de intervención pedagógica y un estilo de acción educativa en el marco concretamente del IDIPRON. Quisiera usted, por favor, ampliarnos esta afirmación. El programa nace en un momento muy especial de la historia, no solo de Colombia, sino de la humanidad. Es la década de los 60. Es una década histórica porque estuvo marcada por grandes cambios, por sueños de construcción de un mundo nuevo, con muchas esperanzas. Y hubo unos acontecimientos y unos movimientos que vinieron a crear como el momento en que nosotros nos unimos a Javier de Nicoló. En primer lugar, en esta década del 60 se abre el Concilio Vaticano II, que fue un movimiento extraordinario de apertura de la Iglesia, buscando ponerse al día y entrar en diálogo con la sociedad. Despertó muchísimas ilusiones, muchísimas esperanzas. Nace también la teología de la liberación con su compromiso con los pobres y con el deseo de construir un mundo justo desde los pobres y con los pobres. Viene el momento del capítulo general de los salesianos que llama un volver a Don Bosco y repensar a Don Bosco de una manera nueva dentro de las situaciones, de las variables de la historia. Y aparece algo que fue muy importante para nosotros, particularmente para mí, como fue la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt fue una escuela importantísima porque abrió horizontes nuevos en el campo de la investigación. Había filósofos tan importantes como Hockenmayer, como Adorno, como Marcuse, sociólogos tan significativos como Habermas, psicoanalistas como Erich Fromm, que se plantearon la necesidad de un método nuevo de investigar y de afrontar los problemas de la sociedad de una manera muy diferente. Y entonces todos ellos
ellos coincidieron en la creación de la crítica de la sociedad. Es una manera nueva de investigar y de poner fin a unas dependencias muy marcadas que teníamos en ese momento. Todavía pesaba sobre toda la sociedad la Segunda Guerra Mundial, pesaba el ascenso del fascismo, los grandes conflictos que se habían presentado al interior de la humanidad, la creación de espacios nuevos de los pueblos, el resurgimiento del fenómeno populista, la crisis de los mercados, y todo esto llamaba a investigar de nuevo con métodos nuevos y ser capaces de pensar de acuerdo al momento sin perder, lógicamente, la lógica y la seriedad de la investigación, pero siendo arriesgados, yendo mucho más allá. Eso despertó un interés porque era tocar toda la sociedad. Por ejemplo, Marcuse con el hombre unidimensional. Ustedes conocen toda la importancia que ha tenido Habermas en el tema de la comunicación, ¿no? Entonces, eso despertaba grandes deseos de hacer cosas nuevas. Aparece también para nosotros el capítulo de los salesianos que nos invita a volver a Don Bosco, centrarnos en Don Bosco, pensar de nuevo a Don Bosco, como lo decía antes, y algo muy interesante que fue el movimiento del 68, la revolución del 68 fue para nosotros, que en esa época éramos relativamente jóvenes, una ilusión de soñar, pensar y hacer cosas nuevas, ser capaces de cambiar un mundo que estaba marcado por la dependencia, por la pobreza, por los encuentros entre los poderosos y ser capaces de pensar un planeta nuevo. Eso despertó un gran interés. Y también en ese momento, dentro de la alcaldía de Bogotá, surge IDIPRON con una fortaleza especial para enfrentar el problema de los niños de la calle y dieron desde el primer momento un aval a la investigación, a las propuestas que le presentó el padre Javier de Nicoló, que venía de trabajar en la cárcel de menores en la 30 y ofreció una perspectiva nueva que IDIPRON y el gobierno distrital asumió, apoyó y acompañó. Todo esto despertó en nosotros un gran deseo de cosas nuevas. Estábamos todos en contra, los que estábamos en el grupo de fundadores, estábamos en contra de la llamada reeducación y de lo que se llamaba la educación bancaria. Entonces veíamos la oportunidad de una propuesta nueva que pudiera abrir caminos a los más pobres y abandonados de la sociedad para nosotros los salesianos, como eran los niños y los jóvenes de la calle. Y nos unimos en torno a la propuesta que Javier de Nicoló había lanzado. Javier de Nicoló es un genio de la nueva educación. Él diseñó desde el primer paso hasta el último paso con una característica especial, centrado en la ciencia. Nosotros teníamos un equipo muy fuerte de investigadores. Yo recuerdo que había gente de la Universidad de los Andes, de la Javeriana, de la Universidad Pedagógica, de la Universidad de La Salle, había algunos expertos que estaban trabajando en conciencias. Entonces era un equipo sumamente rico que estaba iluminando y abriendo horizontes y nosotros asumimos este proyecto, éramos conscientes que estaban las bases, pero que el proyecto se iba haciendo poco a poco. Y lo más interesante de todo era que nosotros, en torno a Javier, nosotros los fundadores, abríamos un espacio para que los artífices del proyecto no fuéramos nosotros, sino los jóvenes. Por eso que desde el primer momento los muchachos de la calle entraron a ser parte fundamental de sujetos de historia para construir una propuesta que se ofrecía. Esa propuesta contenía una intervención y un estilo. La intervención estaba centrada en el estilo salesiano del estar con, del acompañar, y presentaba algo muy interesante, un estilo de acción que estuviera marcado por una vida vivida en intensidad, que hubiese opciones, motivaciones, y asumimos unas características propias del sistema salesiano de Don Bosco, que nos parecía que en ese momento nos abría horizontes para que los muchachos pudieran entrar y asimilar, porque
cosas sumamente complicadas en ese momento a nivel científico no se podían presentar, pero sí realidades muy sólidas que tuvieran fundamento y que todos las entendieran. Y el sistema de Don Bosco era un sistema o es un sistema muy realista, parte de la realidad y se mueve en torno a la realidad. Es un sistema que por una parte te invita a la prudencia, pero sobre todo al riesgo. Te invita al afecto, pero también a la firmeza. Invita a la generosidad, pero también al respeto para no invadir las áreas de los jóvenes. Te invita a la alegría y a la jovialidad y te invita a la contemplación de la acción, a ver siempre el mundo con ojos bondadosos. Y se escogió la estrategia que Javier había determinado, que en el programa se llamaban las grandes etapas, que fue una experiencia bellísima, bellísima, porque nosotros empezábamos en la calle, de tú a tú, visitándolos. Nosotros los visitábamos de noche, nos encontrábamos con ellos y siempre respetamos su modo de ser, su modo de estar. Ellos iban al patio de la 11, solo les pedíamos que cuando entraran al patio de la 11 debían de dejar las armas y la marihuana y cualquier aspecto que pudiera ser dañino. Y recuerdo los muchachos entregándole a la hermana María unos revólveres, unas pistolas, esas lancetas, unas automáticas de agredir, entregaban la marihuana, entregaban el bazuco, a veces entregaban las pepas y estaban ahí en el patio. No se les cuestionaba, se les respetaba. Cuando querían irse, se iban y los esperábamos la próxima vez y nos encontrábamos en la calle. Estábamos esperando una palabra, que el muchacho dijera, ¿me reciben? Y cuando él decía que le recibíamos, que si lo recibíamos, iba a la casa de Liberia, era un momento de motivación para irse desacostumbrando de la calle. Durante el día el muchacho seguía en la calle, pero por la noche iba a dormir a Liberia hasta que había dado los pasos, había convencido al equipo de educadores de que quería cambiar, porque si no, la persona no quiere cambiar, no hay nada que hacer. Y el cambio no se impone desde afuera, el cambio nace desde adentro. Por eso que el éxito de la educación no es llenar la cabeza de los estudiantes de una cantidad de contenidos y contenidos y contenidos. No, el éxito es que el muchacho, la niña, sea capaz de decidir y decidir lo mejor para cambiar. Y ahí venía una experiencia bellísima, que era la entrada a el programa. En el mundo de la calle la fiesta es importantísima. Por eso que la recepción era toda una fiesta. Ellos llegaban con sus vestidos, con sus puñaletas, con sus armas, con sus pepas y comenzaba una gran fiesta enfrente a una hoguera, con cantos, con música, con bailes, con pancartas y ellos poco a poco se iban desprendiendo de ese viejo joven de la calle, muchacho de la calle, y se iba quemando en una inmensa hoguera y venía el momento de entrada. Entraban a Bosconia, donde había un padrino o una madrina que los iba a acompañar, se vestían ya con las ropas limpias del programa y venía la segunda parte, que era el nacimiento a una vida nueva, con una fiesta llena de simbolismos. Una cosa muy característica del programa ha sido siempre el arte y los simbolismos. Y a través de muchísimos simbolismos aparecía el deseo de nacer de nuevo, de crecer, y entraba la etapa de socialización. En la etapa de socialización nosotros le decíamos al joven, al muchacho, en este momento tu pasado no nos interesa, es un pasado cargado de tantas cosas, no nos interesa tu presente y tu futuro. Solo cuando él después quiere afrontar su pasado, se hace en privado, pero nunca se hace en público y nunca se recuerda el pasado. El pasado murió cuando el joven entró. Para nosotros como educadores, para él queda el resignificar, pero eso lo va haciendo poco a poco. Y viene el programa con toda la hermosura de Bosconia, donde hay algo que es clave, que son las reuniones. Las reuniones eran fundamentales, eran mínimo 15 minutos donde se hacía una evaluación, ver, juzgar y actuar, y donde se reorientaba la actividad a seguir. Viene después el paso a la Florida. El paso a la Florida era una gran fiesta, porque era el mayor de edad que entraba al autogobierno y entraba a ser ciudadano de la Florida y a formar parte de la asamblea y a tener voz
y voto en las decisiones de la ciudadela. Y era toda la formación social, toda la formación también política, y se daba mucha importancia al liderazgo. La escuela y el taller estaban vinculados a los proyectos de la etapa, desde una didáctica especializada que se había ido poco a poco haciendo. Venía después la etapa ya de la industrialización, donde se daban los pasos para salir y se le acompañaba al muchacho para organizarse afuera. Y en este momento hay una gran cantidad de estos muchachos que lograron salir, así como hay otros que se quedaron en el camino, pero hay una gran cantidad de muchachos que lograron salir y muchos de ellos volvieron al programa para casarse allá en el Cabildo, que era el kiosco, que era un lugar importantísimo donde llegaba con su compañera, con su esposa, a veces también con sus primeros hijos, para casarse en la que había sido su familia, que lo había ayudado a crecer. Es una experiencia bellísima la que recorrimos, y lo interesante es que nosotros acompañábamos, nosotros estábamos con y respetábamos las decisiones. La gran habilidad pedagógica es saber cuándo intervenir, cuándo hablar, para no truncar los caminos y para no imponer las decisiones. Muchas gracias, Monseñor. Qué interesante, y en ese recorrido que usted nos hace desde la narración, qué importante ir descubriendo como toda esa magia que encierra la pedagogía, y cómo ustedes, desde sus reflexiones, como lo decía usted, en esos grandes marcos políticos, teológicos, de grandes pensadores e investigadores, que ustedes fueron trazando los lineamientos del instituto. Desde esa perspectiva, Monseñor, podríamos decir que en ese caminar fue construyendo, ese modelo pedagógico del IDIPRON fue construyendo su teoría propia. Sí, nosotros desde el primer momento aspiramos a tener una teoría propia. Y sabíamos que era una teoría que se iba construyendo en el andar, y se iba construyendo con los jóvenes y con los educadores y con nosotros, pero se iba construyendo, y desde el primer momento éramos conscientes de que la teoría tenía en un momento determinado que validarse. Nosotros íbamos dando los primeros pasos. Partimos inicialmente del planteamiento de Javier, y ese es el planteamiento que ha permanecido. Nosotros en la reflexión, en la acción, fuimos ampliando, modificando, pero los planteamientos iniciales de Javier son los que están hoy. Y el centro de todo el marco conceptual era la persona del muchacho. Ese era el centro, y en torno a la persona del muchacho y su ambiente fuimos construyendo, profundizando nuestro marco conceptual. Partimos del joven desde una visión de Don Bosco. La visión de Don Bosco es muy importante porque es una visión que permite dar grandes pasos, permite soñar, no amarra al muchacho en su pasado. Cuando nosotros entramos, y yo había estudiado también psicología, en la psicología clínica con los muchachos de la calle, partía siempre de sus conflictos, generalmente sus conflictos familiares, y eran diagnósticos larguísimos en torno a los problemas psicológicos, psiquiátricos, problemas conductuales de él, de la familia. Se hacían cantidad de test y cantidad de palabras, investigaciones, y a veces se invadía la esfera privada del muchacho. Nosotros creíamos que ese no era el camino, que había que partir de una visión distinta de la persona, de el niño de la calle. El niño de la calle no es un problema desde el punto de vista conflictual, porque si nos acercamos a él con la característica que es un problema, estamos desarrollando lo que se llama el síndrome de la profecía cumplida. No, nosotros partimos de que él no es un problema, él es una posibilidad de crecimiento que está en las manos de él, creando nosotros posibilidades y ambientes, pero está en las manos de él. Y partimos del concepto de Don Bosco. En primer lugar, creemos en la dignidad de la persona humana. Ese es el punto fundamental. El niño, el joven de la calle, es una persona humana que tiene su dignidad.
que tiene sus derechos, como tiene también sus deberes. No es un estorbo, no es eso que hoy descartado, no, es una persona humana. Y para nosotros esa dignidad de la persona humana viene de que es hijo de Dios y por lo tanto es un ser importantísimo para nosotros. En segundo lugar, esa dignidad humana tiene una fortaleza extraordinaria para desarrollarse y para crecer. Y entonces el respeto a la libertad del muchacho. Con mucha frecuencia los sistemas educativos imponen y lo que hacen es que domestican. Toda la educación bancaria es una educación que domestica. Creemos en la libertad del muchacho y de una manera especial la libertad del muchacho para decidir lo que él quiere. ¿Cuál es la gran responsabilidad nuestra? Ofrecerle espacios para que él decida pasar de ser menos a ser más. Pero es él, no somos nosotros. Lo que nosotros hacemos es creamos un ambiente y ese ambiente lo rodeamos de unas motivaciones que a él lo entusiasmen para salir adelante. Nosotros creemos, la otra en Don Bosco aparece muy claro, fe en las posibilidades de cambio del muchacho. El muchacho puede cambiar. El determinismo no es absoluto, porque en la psiquiatría ortodoxa ya el determinismo es determinismo, ya no hay nada que hacer. Usted está frente a un problema y por lo tanto hay que tratarlo como problema. Fíjese todo el problema que tenemos en este momento con las discusiones que hay frente a las marchas. Frente a las marchas, las grandes discusiones está porque la formación que se ha dado a la policía en gran parte es que se enfrenta a unos enemigos. Y como se enfrenta a unos enemigos, a los enemigos los tengo que tratar como enemigos. Nosotros nos acercamos hacia el muchacho convencido de que él es un potencial de cambio y que ese potencial de cambio está en manos de él fundamentalmente y responsabilidad nuestra estimularlo. Otro aspecto importantísimo es la bondad del ser humano. El ser humano es bueno. En lo más profundo del ser humano, por más problemas y degradaciones que hay una chispa de vida que lo lleva a ser mejor. Y el éxito de la educación es tocar la chispa de vida. Nosotros con mucha frecuencia nos quedamos en las constelaciones de problemas. Para resolver las constelaciones de problema de un muchacho problemático que tenemos que domesticarlo para introducirlo a la sociedad y eso no sirve para nada. Nosotros creemos en la bondad del ser humano y en el fondo del ser humano hay una chispa de vida que lo lleva siempre a ser más. Y viene después, este muchacho se mueve dentro de un ambiente. Entonces, el ambiente dentro del programa era fundamental. El ambiente lo entendíamos como el teatro y la escena de pensamiento y de acción humana, donde se creaba una interacción, donde el ambiente condicionaba y yo condicionaba el ambiente, donde mutuamente nosotros íbamos creando con ellos los mejores ambientes. Y los ambientes son muchos en el programa. El primer ambiente fundamental y decisivo es el ambiente físico. Es un ambiente con un diseño de control amplio, de luz, de belleza, que lo saque, que él al entrar en el ambiente del programa se da cuenta que está en un ambiente nuevo. Él viene de la calle, viene de la casa llena de hostilidades, de luz, de oscuridades, y se encuentra con un ambiente nuevo. ¿Y qué esperamos? Que el ambiente le ayude a la reestructuración del campo perceptivo. El ambiente físico también es control de conductas indeseadas. Por ejemplo, en el comedor de Bosconia se entraba por una puerta grande, eso estaba diseñado, y se salía por una puerta angostica, y en la puerta angostica estaba un educador, de modo que el muchacho para poder pasar tenía que adelgazarse y estirarse, y si llevaba los cubiertos que se había robado, pues ahí no lo podía hacer. Entonces ahí había un control sin necesidad de ponernos a pelear continuamente. Y también el ambiente, que era excepcionalmente limpio, invitaba a adquisición y mantenimiento de conductas útiles, creativas, satisfactorias. Estaba el ambiente de la Florida, de todo el programa,
que se buscaba fuese un ambiente familiar. Y en el ambiente familiar había algo muy importante. Se brindaba acogida y seguridad y afecto, pero no se esculcaba su pasado, pero no se entraba a averiguar qué estaba haciendo y se invitaba cada vez más a la responsabilidad y a la autodisciplina. Y el educador tenía como finalidad la asistencia. La asistencia no era de policía, sino la asistencia era de quien estaba velando por un ambiente de crecimiento. Y, por ejemplo, teníamos algunas estrategias. En algún momento, algunos muchachos se iban o a fumar marihuana o a tener algunos juegos sexuales. Y entonces la estrategia del educador no era sorprenderlos, cogerlos, sino era, sabía que el muchacho estaban allí, hacía antes un poco de ruido para que el muchacho se diera cuenta que se acercaba el educador. Y al encontrarlos, no los encontraba en medio del problema, que eso es muy humillante y eso genera muchas reacciones. Después entablaba un diálogo, pero ayudándole a salir de comportamientos que en el fondo le van a hacer mucho daño. Estaba algo muy importante, que eran los lazos afectivos y los símbolos. Por eso en el programa había muchos símbolos y en las instituciones debe haber símbolos que me identifiquen a mí con mis ilusiones y mis deseos de cambio. Una pipeta, una bandera, una imagen, una torre, un árbol. Son símbolos que me recuerdan que yo pasé, crecí y voy adelante. Después, los ambientes estaban los ambientes del trabajo y los ambientes del autogobierno, de la participación. Pero algo muy importante era el ambiente de fiesta que atravesaba todo el programa, porque la fiesta es la afirmación. Hay un libro bellísimo de esa época que se llamaba, de Herbert Cox, que se llamaba La fiesta de los locos. En la fiesta de los locos, ¿cuál es el meollo del problema? Que yo afirmo un sueño que se va a hacer realidad, que es mejor de lo que hay ahora. Y entonces, como loco, soy capaz de pensar cosas que los otros no piensan, porque no se pueden salir del establecimiento. En la fiesta se piensa más allá, se va más allá, se celebra la vida, se celebra la esperanza. Entonces las fiestas eran muy importantes en el programa y todo el programa estaba atravesado de fiestas y le dábamos mucha importancia al teatro y a la música. Eran dos aspectos que marcaron fundamentalmente el programa, los ambientes que ayudan, ofrecen posibilidades para crecer. Por eso que los ambientes tienen que, en su mismo diseño, hablar de libertad. Yo estuve hasta el 80, yo después hubo cambios, pero yo ya no estuve ahí. En el 80, todos los ambientes del programa hablaban de libertad, todos, porque el muchacho es amante de su libertad y el muchacho ha salido a la calle porque entre una pobreza sin dignidad y una pobreza sin libertad y una pobreza con libertad, el muchacho opta por la pobreza con libertad. Es un paso que muchos lo pueden ver como un problema, pero también se puede ver como una opción. En una pobreza sin libertad, yo quiero encontrar algo que me permita ser libre. Entonces el programa, los ambientes eran siempre diseños de libertad, no había nada de policía, no había nada de guardianes, todo eso no existía entre nosotros. Los mismos muchachos se encargaban de cuidar. El autogobierno era una cosa maravillosa, porque los muchachos, como ciudadanos de la Florida, hacían sus mismas leyes y ellos mismos las hacían cumplir. Y había siempre una llamada a hacer más. Gracias, Monseñor. De verdad que es para nosotros muy satisfactorio encontrarnos con esa ilustración de los principios del modelo pedagógico que se determinaron, desde la dignidad que debe prevalecer en el ser humano, lo mismo que la construcción desde la bondad, el pensarse que es un ser humano bueno. Eso, por supuesto, lo asocia con la fe que se tenga en las
posibilidades de cambio del muchacho. Y, por supuesto, todo esto en un marco de libertad. Y cómo todos estos principios, todos estos lineamientos deben darse, deben construirse, deben vivirse en una construcción a su vez de unos ambientes que siempre le estén hablando, pero que además le permitan vivir aquellos principios. Y a propósito de esto, ¿podríamos considerarlo eso, monseñor? ¿Podríamos considerarlo que en su momento ustedes lo determinaron como principios y como lineamientos de esta propuesta pedagógica? Sí, sí, y hay un principio que no enumeré, pero es sumamente importante, es el de la religión, la opción por Dios como una opción libre que me hace libre y me permite optar y me permite organizarme. Y la opción que planteábamos nosotros en el programa era una opción en torno a la persona del Señor Jesús, pero una opción que en torno a las personas del Señor Jesús me lleva a ser siempre más y me lleva a algo muy interesante, a comprometerme con los demás. Pero ese compromiso con los demás me tiene que llevar después a una transformación de la realidad y esa transformación de la realidad me tiene que llevar a acciones políticas. Lo religioso es un elemento fundamental en el programa porque es creer también que Dios está conmigo y yo lo amo y Él me ama. Y por lo tanto, la fe en ningún momento domestica, sino que la fe, por el contrario, es un faro que ilumina y que muestra una perspectiva a seguir tras las huellas de Jesús, el que pasó haciendo el bien. Por eso el aspecto religioso en el programa estaba muy marcado por esta opción de pasar haciendo el bien al estilo de Jesús de Nazaret. Y los principios tienen varias características. En primer lugar, el principio, como lo entendíamos nosotros, el principio es orientador, pero el principio no solo es orientador, el principio también configura. Y el principio al mismo tiempo se vuelve una opción, se vuelve una creencia. El principio no es una cosa abstracta, pero ese principio se orienta y se queda fuera. No, el principio tiene la asimilación de los valores, ¿no? Que es un problema tan complicado, tan importante y al mismo tiempo tan fundamental. Entonces, los principios fundamentales que me orientan van a configurar mi propia vida, mi propio marco conceptual, mi propia forma de actuar, pero al mismo tiempo van a reforzar o a crear la creencia de quién soy yo, porque en el niño de la calle era un problema, creía que era un problema. Si yo sigo creyendo que soy un problema, yo nunca voy a cambiar. El principio me configura desde adentro para yo resignificar mi propia experiencia, pero al mismo tiempo el principio tiene que ser asimilado por el educador para creer frente al muchacho, creer lo que está diciendo. No es literatura barata, sino que yo creo. ¿Y cómo creo yo? No tanto de palabras, sino con mi actitud. Yo creo en ti. Si yo creo en ti, no es que le estoy diciendo no haga esto, cuídese aquí, sea buenecito, que yo lo quiero, que no sé qué, no, eso por ahí no va. Esos paternalismos, eso no sirve para nada, eso lo que produce son desadaptados. Por el contrario, el educador cree en el otro y algo importante, sabe esperar y se da cuenta que si el muchacho no responde, hay que crear nuevas oportunidades, hay que abrir nuevas experiencias. Entonces, los principios, sí, son fundamentales. Y un primer principio es la capacidad emergente del ser humano. Aquí hay un principio que es muy propio de Don Bosco, que cree en las posibilidades de cambio por la presencia de Dios en la persona. Y desde el punto de vista del psicoanálisis está Erich Fromm. Erich Fromm tiene una frase que a mí me parece fundamental y dice: la vida tiene la fuerza de sanar las heridas del pasado. Es la emergencia del ser humano que está llamado siempre a dar más, a ir más, a trascenderse. La fe en las posibilidades de cambio del muchacho, como ya dijimos. Por eso la frase clave cuando un muchacho se equivocaba era: ¿cuál es el problema? El problema no es equivocarse, el problema es quedarse caído y no aprender de la caída.
Yo creo en las posibilidades de cambio del muchacho, con todas las posibilidades. Por eso el programa, ¿qué es lo que hace? El programa lo único que hace es ofrecer posibilidades para que la persona sea, no más. Por eso, ¿cuál es la habilidad del programa? Es saber llegar a tocar las necesidades fundamentales. Porque si tú tienes hambre, ¿para qué le ofreces zapatos? Si él calza 38, ¿para qué le regalas unos zapatos de 30, de 40, aunque sean hechos por el zapatero de la reina Isabel? Eso no sirve para nada. Por eso lo que hay que estar muy atento es a responder a las necesidades de la persona. Y algo que es interesante, la persona en determinados momentos encuentra la chispa para cambiar, pero es el momento de él. Es el momento de él. Por eso hay que estar muy atentos para saber leer los signos del cambio y cuando me está hablando el muchacho a través de signos y de símbolos del deseo de cambio y cómo saber responder a esa necesidad de cambio, pero a la altura del muchacho, en el momento en que está de su desarrollo. Él mismo hace la opción de salir de sus comportamientos agresivos porque ve que no son para hacerle bien. Y yo lo invito a reflexionar sobre la productividad y su compromiso político. Eso es muy bonito. Yo no digo que no, pero eso es como hablarle tú en inglés a uno que no entiende ni pío. No, es como la educación tiene que saber captar los momentos. Por eso que no puede haber educación sin presencia del educador. Y en el estilo salesiano se habla de la asistencia que es estar con, sabiendo escuchar y sabiendo ver más allá de lo que se ve a primera vista. Y algo que es maravilloso, es decirle, te felicito, lo lograste, eso es maravilloso. Y son los pequeños éxitos, los pequeños triunfos. Tenemos que ir a partir de pequeños triunfos. Un muchacho que se vestía muy mal y de un momento a otro toma la decisión de presentarse de una manera decente, es el refuerzo positivo. Te felicito, qué bien. Es un muchacho que de un egoísmo pasa a colaborar. Qué bien, te felicito. Y es algo muy importante. Es insistirle que la felicitación mayor tiene que estar dentro de él, que lo logré. Y en esto es muy importante el respeto a la libertad del muchacho. Con mucha frecuencia en las instituciones hay unas obsesiones por la vida privada del muchacho y hay una cantidad de obsesiones por su vida sexual y al entrar les hacen una cantidad de test y de investigaciones y viene el médico legista y una cantidad de exámenes que en el fondo a mí me parece que atropellan a la persona y la persona tiene que ser libre. La persona debe hablar de lo que quiere cuando quiera hablar y a quien le quiera hablar. Y en segundo lugar, el respeto a la libertad de los muchachos lleva a no clasificar. Eso es gravísimo. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar, un estereotipo que había era que los muchachos de la calle, todos eran homosexuales, todos habían tenido experiencias homosexuales. Ese era el mito. Y nosotros, con el apoyo, con la benevolencia de varios de ellos y con el apoyo de unos psicólogos de los Andes y de la pedagógica, se hizo una investigación que ellos permitieron hablar de sus experiencias íntimas sexuales y aparece, yo ahorita no tengo los datos, que se podía también medir la fiabilidad de la respuesta, ¿no? Eso estuvo hecho muy bien por los Andes y por la pedagógica. Y entonces las respuestas, yo ahorita no recuerdo, pero un poco más del 30% de muchachos no habían tenido experiencias homosexuales y un porcentaje muy alto de muchachos habían tenido experiencias homosexuales y habían pasado a la heterosexualidad y llevaban una vida heterosexual. Y una de las cosas que ellos comentan que era de lo que más se sentían seguros era que respetábamos lo que él hacía y había hecho y no lo indagábamos. La libertad del muchacho lleva a creer también en él y a permitirle que sea él el que se desarrolla como sujeto, el que crece como sujeto de cambio. Muy bien, monseñor, muchas gracias. De verdad que ha sido muy enriquecedor y además
Indudablemente, cada palabra, cada afirmación suya nos conduce a pensar en la necesidad de seguir construyéndonos como educadores, de seguir pensando cómo poder llevar toda esta propuesta educativa desde el instituto, cómo poderla enmarcar en un momento histórico actual. Toda esa claridad en torno a el énfasis que usted hace en relación a la libertad del muchacho y a la concepción del muchacho desde una propuesta digna, y también cómo usted invita a través de sus reflexiones y del análisis que usted hace de toda esa construcción que en su momento realizaron sobre la pedagogía del instituto, todo eso que invita a un compromiso de estar con el muchacho, la importancia de estar siempre con él, de poder leerlo para poder generar un respeto, mirarlo desde la individualidad y por supuesto desde la integralidad. Le agradezco mucho. Indudablemente este encuentro con usted va a fortalecer esa nueva perspectiva que desde la dirección del instituto se tiene en torno a la importancia de poder reflexionar, profundizar y de esa manera mirar cómo desde los lineamientos pedagógicos del IDIPRON puede contextualizarse en este momento histórico, político, social. Monseñor, una vez más, muchas gracias por su dedicación, por su tiempo y por permitirnos entrar a esa construcción de vida que usted realizó durante esos años cuando tuvo la posibilidad de estar en la creación de esta maravillosa propuesta educativa que es el IDIPRON. Muchas gracias, Monseñor. Gracias. Una cosita antes de terminar, que la propuesta, nosotros pensábamos que la propuesta de IDIPRON en un momento dado podía convertirse en una propuesta para la educación popular. O sea, indudablemente que con todo un proceso de adaptación y de resignificación, pero los grandes principios que teníamos nosotros considerábamos que podían dar pie para una educación popular, para lograr salir de la educación bancaria y para lograr crear sujetos de historia, dueños de la palabra y de la transformación. Muchas gracias, Monseñor. Con esa palabra nos quedamos, cómo nos formamos como sujetos de historia. Al ser sujetos de historia, también nos comprometemos indudablemente social y políticamente. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias a ti.